Bienvenidos a este capítulo número 2. Quiero primeramente agradecer por la aceptación que hemos tenido en el capítulo número 1 de este curso. Gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos, por sus comentarios, por sus buenos deseos. En este capítulo número 2 vamos a aprender cómo tomar las mediciones de los componentes que hacen parte de la refrigeración, la parte del congelamiento, la parte del deshielo. También vamos a aprender lo que es el ciclo de la refrigeración. Si nos alcanza el tiempo, vamos también a aprender lo que es la parte del kit de arranque, que es muy importante, muy imprescindible que sepamos cómo trabaja y cómo tomar las mediciones para determinar si están buenos o si hay que cambiarlos. La parte del timer, que es un componente muy pero muy importante que sepamos cómo tomarle las mediciones, porque de allí radican muchas fallas. Entonces, si nos alcanza el tiempo, vamos a incluirlo en este capítulo número 2. Si no nos alcanza el tiempo, entonces, para no hacer el video tan largo, vamos a incluirlo en el capítulo número 3. Entonces, espero que puedan seguir aprendiendo en este capítulo número 2 y comencemos. Vamos a comenzar enseñando lo que es la unidad condensadora. Toda esta malla que ustedes ven en la parte de atrás, o que ustedes van a ver en la parte de atrás de todas las neveras, a veces la van a ver de este tamaño, a veces la van a ver que va a ocupar toda el área de atrás de la nevera, o a veces incluso no la van a ver en la parte de atrás de la nevera, sino que la van a ver por acá. Cuando digo que la van a ver aquí en esta parte, no quiero decir que toda la condensadora va a estar aquí, no, sino que toda esta tubería va a estar incrustada dentro de la nevera y el resto de la unidad condensadora va a estar aquí en este rincón. Eso es lo que quiero decir cuando les digo que algunas la van a conseguir aquí al costado. Este es el compresor, prácticamente es el corazón en el ciclo de la refrigeración. Él es el que se encarga por medio de un pistón de comprimir el refrigerante para reducirlo y hacerlo circular por todo lo que son las tuberías. El compresor tiene tres cavidades o tres apéndices, vamos a decirlo de esa manera. Cuando el compresor ustedes lo compran nuevo, obviamente no viene con estas tuberías, él viene con tres apéndices, 1, 2 y 3. Estas tres apéndices, una es para inyección del refrigerante, la otra es para la succión o tubería de retorno y en la otra es para ponerle una válvula de servicio. Entonces veamos qué es lo que pasa. La compresión es el proceso mediante el cual, por medio de presión, hacemos que una cosa ocupe menos espacio. Entonces el compresor, cuando tiene su refrigerante dentro de él, por medio del pistón, lo que hace es comprimir el refrigerante y expulsarlo por esta tubería, por este cañito que vemos acá. Lo primero que nosotros los técnicos hacemos es tocar la tubería de inyección con cuidado. No es que la vamos a agarrar así de una vez, porque esto por acá sale a alta presión y a alta temperatura. Esta tubería acá debe estar muy caliente, muy caliente. Acá, en esta bandeja, cae toda el agua de la parte del deshielo. Esta es una tubería que viene interna en la estructura de la nevera. Entonces el agua cae acá y esa agua es evaporada por medio de esta tubería, porque el refrigerante que sale por acá sale muy caliente, a alta temperatura y alta presión, como ya les mencioné. Luego ese refrigerante sube por acá
sube y llega acá a la esquina y empieza a hacer este recorrido. Todo este recorrido. Esta nevera la llamamos nevera de tiro natural. Tiro natural porque el refrigerante sube y empieza a hacer su descenso de manera natural y empieza a perder temperatura y a perder presión. Las que tienen esta condensadora, la tienen acá al lado, se llama nevera de tiro forzado. Y la condensadora, para que pueda perder temperatura y presión, el refrigerante que pasa por dentro de la tubería, usa al lado un ventilador que sopla a la unidad condensadora para poder hacer ese trabajo, para poder enfriar y quitarle presión a lo que es el refrigerante que pasa por allí. Pero lo que quiero que se entienda es que el refrigerante, o mejor dicho, el compresor, expulsa el refrigerante por acá, y por esa razón, cuando ustedes sientan que un compresor está trabajando pero no está enfriando, ustedes con cuidado tocan la tubería de inyección, la tocan. Si ella está caliente, significa que sí tiene refrigerante y que el compresor sí está trabajando, sí está expulsando, sí está haciendo su trabajo. Una vez que el refrigerante pasa por acá y sube, aquí la parrilla en la parte de arriba tiene que estar caliente. Tiene que estar caliente. Por eso todo técnico palpa la parrilla de la condensadora siempre de arriba para abajo para ver, mientras ella esté caliente en la parte de arriba y a medida que va descendiendo se va poniendo más fría, eso es normal. Luego, cuando llega a este punto, ella baja por acá, vuelve a subir y entra por la parte de atrás de la nevera, pero de manera interna en lo que es el cajón de la nevera, y por la parte interna de la nevera también tiene tuberías, incluso por los costados. Por los costados también tiene tubería. Una vez que ella hace todo ese recorrido de manera interna, sale por acá. Sale por acá después de haber hecho ese recorrido y entra a lo que es el filtro deshidratador. Este filtro deshidratador tiene unas bolitas de sílica que lo que hacen es recoger la humedad y cualquier impureza que venga en el refrigerante. Entonces este filtro tiene dos mallas, una en esta punta y otra en esta punta. Y en el centro está lleno de sílica, unas bolitas de sílica. Voy a aprovechar para mostrarles cómo es que el filtro está por dentro, o cómo son las sílicas, porque sé que hay muchas personas que nunca han destapado un filtro y no saben a qué se refiere uno cuando menciona la sílica. Entonces aquí tengo un filtro que lo corté para mostrar más o menos, para que vean cómo es por dentro. Él tiene esta base que por la parte interna tiene como una malla. Voy a mostrarla aquí. Usa como una malla y usa esta base en los dos extremos, tanto aquí como aquí. Y por dentro está llena de esto. Esto es la sílica. Entonces aquí tengo un poco de sílica para que más o menos vean, la conozcan. Son unas bolitas
que es lo que retiene la humedad. Toda la humedad que pasa por la tubería al llegar aquí al filtro, entonces toda esa humedad se queda aquí en la sílica. Se queda en la sílica. Lo que es humedad e impureza se queda en la sílica, y hacia el tubo capilar entonces solamente pasa refrigerante y sube hasta la unidad evaporadora. Cuando el refrigerante llega por medio del capilar hasta este punto, ya aquí ha perdido bastante presión y bastante temperatura hasta que llega a este punto. Este punto es lo que conocemos como la expansión. Como viene de un tubo más delgado, entonces cuando el refrigerante llega acá, al entrar en un tubo más ancho, entonces llega de manera esprayada. Por eso es que cada vez que ustedes verifiquen acá dentro del congelador, van a escuchar un pss. Eso es lo que se llama la expansión. Si ustedes no escuchan ese ruido característico de lo que es la expansión, es posible que no haya refrigerante en el sistema. Pero cuando el capilar llega hasta acá y empieza a hacer su expansión, ya el refrigerante pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Al entrar en contacto con la unidad evaporadora, como su nombre lo indica, empieza a evaporar, ella empieza a evaporar, y el refrigerante que venía en forma líquida pasa a forma gaseosa. Pierde temperatura, pierde aún más temperatura, empieza a hacer el zigzag, acá también, hasta que llega hasta este punto y regresa nuevamente por la tubería de retorno, esta tubería que está acá. Entonces la evaporadora también tiene dos tuberías, una que es la que entra por donde entra el refrigerante y la otra por donde sale el refrigerante en forma de gas, para que el compresor nuevamente comprima el gas refrigerante y comienza el ciclo una vez más. Por eso cuando no hay alguna ruptura en alguna de las tuberías, el refrigerante no puede simplemente disiparse. A veces las personas, cuando no tienen conocimiento de la refrigeración, entonces la nevera le deja de enfriar, y lo más común que piensa la persona es que la nevera le falta gas. Para que un sistema de enfriamiento le falte gas refrigerante, tiene que tener una fuga, porque de lo contrario el gas de manera natural no se va a disipar. Este es un ciclo constante, donde el refrigerante sale por un lado de una forma a una temperatura y entra al compresor nuevamente de una forma diferente y de una temperatura diferente, y vuelve el ciclo y sigue el ciclo. Por eso se llama el ciclo de la refrigeración. Este componente es en algunas partes lo llaman termodisco, en otras partes lo llaman bimetálico. Pues acá en el país donde estoy se llama bimetálico, y la función de él es como un fusible. Él es como un fusible, pero trabaja con temperatura. Entonces cuando él alcanza temperaturas bajo cero, o sea temperaturas muy frías, él lo que hace es que permite este paso de corriente de este extremo hacia este extremo. O sea, es como si uniéramos estos dos cables acá y entonces se convirtiera en un solo cable en continuidad. Eso es cuando él está frío, en temperatura bajo cero. En temperatura ambiente, como estamos ahorita, en temperatura ambiente, él no marca continuidad, está abierto. Aquí, si logran ver acá atrás, estas platinas de manera interna, cuando está a temperatura ambiente,
él está abierto. Pero cuando está bajo cero, como les mencioné, entonces se cierra y lo que hace es cerrar este circuito. De tal manera que permite el paso de corriente de esta punta hasta esta punta. Si nosotros le tomamos la medición a este componente, como ya les enseñé a ponerlo acá en la escala de continuidad para medir la continuidad de este componente, entonces ustedes acá al tocar las dos puntas, él debería estar, no debería marcar nada, porque debería estar abierto, ya que estamos en temperatura ambiente. Pero si yo mido uno, si este mismo está metido en la nevera y está supremamente frío, entonces al tomar la medición aquí y aquí, él me debería medir, me debería dar una continuidad, porque acá debería estar cerrado. Este que tenemos acá también es un bimetálico, entonces este lo tenía en el refrigerador para medirlo, para mostrarle. Acá está en la campanita en continuidad, entonces acá como está a temperatura bajo cero, él debería marcar continuidad, lo que significa que está trabajando bien. Ahí me está marcando continuidad, porque como les mencioné anteriormente, él hace el mismo trabajo que este, a pesar de que son diferentes, pero ellos hacen el mismo trabajo. Entonces en algunas neveras lo vamos a conseguir así, en otras lo vamos a conseguir así. Hace la misma función. Bien, aquí tenemos una unidad evaporadora. Entonces, para que se entienda con mayor claridad lo que les quiero enseñar en este momento, voy a mostrar este siguiente componente. Este componente es una resistencia. Vamos a ponerla un poco más acá. Esta es una resistencia. Generalmente ellas vienen así. Hay otros modelos un poco más diferentes. Hay unas que usan en estos extremos, usan unos fusibles, pero pues a fin de cuentas trabajan de la misma manera y se miden de la misma manera. Entonces esta resistencia va colocada acá, en estos ganchos que generalmente tienen las unidades evaporadoras. La resistencia va colocada allí, ella entra allí y solo va puesta en esa posición. Entonces ella trabajan con 110 voltios, una línea en cada extremo. Cuando la vamos a medir, vamos a medirla también en continuidad. Ya en el capítulo anterior les enseñé cómo medir continuidad colocándola en la escala de la campanita. Y aquí debería marcar bien sea el sonido o a veces, dependiendo de la resistencia que pueda tener el componente, dependiendo de esa resistencia podría o marcar la campanita o simplemente marcar números. Quiere decir que tiene continuidad. Cuando la resistencia está buena, ella debería marcar continuidad de punta a punta. Si ustedes le marcan aquí, si ustedes colocan una punta acá y la otra punta acá, ella debería marcar o un número allí en la pinza, o debería marcar o debería sonar la campanita. Si ustedes la miden, así como yo estoy midiendo esto, si ustedes la miden y no suena, entonces quiere decir que la resistencia internamente está abierta. Esta obviamente está dañada, esta la cambié yo hace tiempo de una nevera y quería mostrarles con el calor acá cómo se ponen ellas, cómo se abren. Ellas se abren
se van cuarteando. Quiero mostrarles acá cómo ellas se cuartean, ella se va abriendo y entonces pierden su continuidad. Cuando eso sucede, aquí se pone una panela de hielo y no tiene la capacidad de descongelarse por sí misma. Entonces cuando eso sucede, ahí es donde deja de enfriar la nevera en la cámara de abajo, la cámara de las verduras. Entonces ahí es donde el cliente nos dice que la nevera está trabajando bien, pero que no le está enfriando. Y nosotros inmediatamente vamos a ver si el sistema de deshielo está funcionando. Y lo primero que hacemos es medir continuidad a lo que es la resistencia y medir el otro componente que trabaja en la parte del deshielo, que es el bimetálico, que ya les enseñé cómo se hace. Otra manera, bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí en esta parte para mostrarles. Este es el bimetálico que ya les enseñé cómo se mide. El bimetálico va puesto acá en el tubo, va puesto acá en este tubo. Él va en esta posición. No voy a ahondar mucho en eso porque no quiero que se confundan. Lo que quiero que se entienda es que estos dos componentes trabajan juntos. Y generalmente cuando el ciclo del deshielo no está funcionando, alguno de estos dos componentes está dañado. Es lo primero que debemos medir. Otra manera como podemos probar la resistencia es con la directa. Si ella está dentro de la nevera, ella lleva acá un conector y acá en la otra punta lleva otro conector. Los dos cables que vienen con unos terminales. Nosotros lo que hacemos es que le sacamos esos terminales, la dejamos ahí mismo montada en el sitio y ahí mismo medimos la continuidad con nuestra pinza amperimétrica. La otra forma es con corriente, le podemos meter corriente alterna. Allí mismo en la nevera, puesta en la nevera, o la podemos probar afuera como la tengo acá. Este cablecito que yo tengo es para hacer algunas pruebas. Tienen caimanes para cuando me toca colocarlo en sitios incómodos y tiene estos terminales para, por ejemplo, cuando me toca probar este tipo de componentes. Lo que hago es que la coloco acá con mucho cuidado porque vamos a trabajar con 120 voltios. Entonces en la nevera nosotros podríamos tranquilamente enchufar la directa y ella en teoría debería empezar a calentar. Si ella empieza a calentar, quiere decir que está buena. Pero si la enchufamos y tocamos después de 5 segundos, tocamos y no está caliente, entonces está abierta, está mala. Vamos a hacer la prueba acá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a desconectarla. Tocamos. Está totalmente fría. Totalmente fría. Porque ya habíamos visto por continuidad que internamente está abierta. Entonces no calienta. De esa manera es que vamos a probar este componente. Este componente que tenemos ahora es el termostato. El termostato lo que hace es que gradúa la temperatura interna o la temperatura dentro del gabinete de la nevera por medio de este sensor. Este es un tubo que internamente usa gas. El compresor trabaja y ustedes escuchan que cada cierto tiempo el compresor apaga, descansa y al rato vuelve a arrancar. El que hace ese trabajo es este componente y se gradúa por acá por la perilla que conseguimos en las neveras. Si lo queremos más frío, entonces lo ponemos en un número más alto. Para tomar la medición es muy sencillo.
Él, cuando está así en temperatura ambiente, cuando no está frío, internamente estas platinas deben estar pegadas. Entonces ustedes miden de esta patica a esta patica y él debería medir continuidad. Ya les enseñé cómo medir en continuidad. Entonces vamos a tomar la medición acá. En temperatura ambiente él debería estar así, marcando continuidad, porque internamente él tiene que estar cerrando circuitos para que el compresor esté encendido. Al recibir temperatura caliente o temperatura ambiente, el compresor va a estar trabajando de continuo, y cuando llegue a la temperatura bajo cero, entonces ya aquí estas puntas internamente lo que hace es que se separan para que el compresor se apague, porque según la medición que tomó este bulbo, según la medición, ya la temperatura dentro del cajón de la nevera, la temperatura deseada, ya alcanzó su punto máximo, o mejor dicho, le manda a abrir el circuito, a despegarse, y el compresor se apaga. Entonces de esa manera tomamos la medición de este componente. Este componente pues es el ventilador que va en la parte de la unidad evaporadora, y es el que se encarga de distribuir todo el frío y mandarlo hacia el compartimento de las verduras, como también distribuirlo en la parte de arriba de lo que viene a ser el área de congelación. El ventilador muchas veces se tranca, las bobinas a veces se dañan y el ventilador se para. O en ocasiones también, ese es un tips que quiero darles, en ocasiones también el sistema de descongelamiento se daña, el cliente no se da cuenta, el hielo llega hasta el aspa del ventilador y entonces el aspa se parte. Cuando eso sucede, hay que probar si el ventilador quedó bueno o si se quemó el ventilador para poder cambiarlo. Vamos a omitir el verde con amarillo, porque les recuerdo que el cable verde con amarillo en todas partes, este es el cable de la tierra física. Este cable no lo probamos. Vamos a probar lo que es el cable rojo, perdón, y el cable azul. Entonces vamos a probar aquí y aquí. Él debería marcar continuidad, o debería marcarme un número. Ahí lo tenemos. Ahí me está marcando que si tiene un miaje, lo que quiere decir que está bueno. En el refrigerador podemos probarlo con corriente directa, no hay ningún problema. Ok, entonces aquí le pegamos la pincita roja de un lado. En el cable rojo le pegamos la pincita roja. El color es lo de menos, pero aquí, para que se entienda, debemos tener cuidado cuando es un conector así, de no puentear 120 voltios, porque haríamos un cortocircuito. Aquí tuve que romper un poquitico el cable, la cobertura del cable, para poder entonces cerrar circuito para que ustedes puedan ver la prueba. Entonces aquí conectamos nuestra corriente, nuestros 120 voltios, lo conectamos y acá tiene una línea, y entonces acá cerramos circuito. Entonces de esa manera podemos también probar lo que es el ventilador de la parte del congelamiento. Tenemos que asegurarnos acá en esta parte generalmente ellos traen una etiqueta que nos indica si es a 120 voltios o si es de 13 voltios. De todas maneras, es muy diferente lo que es la base o el embobinado de un ventilador de corriente alterna a un ventilador de corriente directa. Para que no nos equivoquemos, les doy ese comentario, ese tips, porque si agarramos un ventiladorcito de 13 voltios y le metemos 120 voltios, lo quemamos.
Vuelvo y le repito, los ventiladores son muy diferentes. La parte del motor, el embobinado, es muy diferente, pero pues como este curso mayormente va dirigido a las personas que están comenzando desde cero, puede ser que se equivoquen al ver un ventilador o al ver otro ventilador, crean que es un modelo diferente y no se den cuenta que también usa corriente diferente y lo vayan a dañar. Ese tipo de ventiladores es de 13 voltios porque es manejado por medio de una tarjeta electrónica. Entonces mucho cuidado con eso. Quiero hacerles un comentario antes de finalizar este capítulo para que quede bien claro la parte de lo que es el tubo capilar y lo que es el filtro deshidratador. El filtro deshidratador es un componente que vamos a estar cambiando constantemente en las neveras, en los refrigeradores. Cada vez que nosotros hagamos un trabajo donde destapemos la tubería, nos va a tocar cambiar este filtro para mayor seguridad. Mayormente los filtros, no sé si se alcanza a apreciar allí en la cámara, mayormente los filtros tienen una flecha. Esta flecha nos indica hacia dónde debe ir ese extremo del filtro. Y en ese extremo, hacia donde está apuntando la flecha, es hacia donde va a ir lo que es el tubo capilar. El tubo capilar, esto que ustedes ven acá y que ven en todas las neveras, todos los refrigeradores, este es un tubo, esto no es un alambre, este es un tubo. Ahí no sé si se alcanza a ver acá, que tiene un orificio. No creo que se alcance a ver, pero pues él es un tubo y el orificio es muy pero muy pequeño. Ese tubo capilar va puesto a donde está indicando la flecha. La flecha indica dónde debemos colocar el tubo capilar. Entonces, como el tubo del filtro es obviamente más ancho, más grande, lo colocamos allí y apretamos para que no se nos vaya a correr la soldadura hacia adentro del tubo y nos vaya a tapar el tubo capilar, porque tendríamos problemas. Nos falta todavía por mirar, por saber cómo tomar las mediciones del kit de arranque, de lo que es el relé PTC. Nos falta todavía aprender a tomar las mediciones, cómo saber si el protector térmico está bueno o cuándo hay que cambiarlo. Y también nos falta aprender cómo funciona lo que es el timer. Acá tenemos los timers para enseñarles cómo funcionan y cómo tomarle las mediciones. Pero pues para que no se haga tan largo este capítulo, vamos a dejarlo hasta allí por el momento. Y en el próximo capítulo entonces estaremos aprendiendo cómo tomar las mediciones específicamente de estos componentes que nos están faltando. Si me queda algún componente por allí que en este momento no recuerde, pues también pueden dejarlo allí en los comentarios para en ese tercer capítulo tocar ese punto. Y también vamos a aprender las características de un compresor y cómo medir las bobinas, cómo saber si está ido a tierra, cómo saber si está bueno, si está comprimiendo, si no está comprimiendo. Entonces eso lo vamos a ver. Bien, apreciados amigos, ¿qué les pareció este segundo capítulo? Dejen sus comentarios, cómo les ha parecido lo que aprendieron el día de hoy. ¿Qué sugieren que podemos cambiar? ¿Qué sugieren que podemos hacer adicional? Les invito también a que puedan visitar nuestra lista de reproducciones, donde tenemos más videos que les pueden ayudar. Si no se han suscrito, aquí en la partecita abajo donde dice suscribirse, pueden hacerlo, es gratuito. Y también pueden compartir estos videos para que otras personas puedan beneficiarse de ellos. Nos vemos en el capítulo número 3.